¿Grabas? Sí, señor, creo. Muy bien, Buenos días. pues buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este webinar de Gran Stream. Repetimos, veo que muchos de los que estáis conectados también estuvisteis en la primera sesión y bueno, han pasado ya algunos días, parece que ya empezamos a ver un poquito la luz, ¿no? Cuando hicimos el primer webinar estábamos pues, en pleno confinamiento, que lo seguimos estando, pero bueno, por lo menos ahora parece que haya un plan, ¿no? Jacobo viene a contarnos hoy, bueno, va a hablarnos de voz sobre Wi-Fi. Siempre es un tema relativamente controvertido, el tema de la voz sobre IP inalámbrica o en movilidad. Yo, por lo que he visto en los últimos años, es un tema que está como muy polarizado, ¿no? Hay gente que trabaja con DECT, gente que trabaja con Wi-Fi, especialmente, ya os digo, hablando en entornos multicelda, en los que se requieren multicelda o en fin, donde requieres tener cierto handover o roaming en un espacio grande, ¿no? Porque, bueno, equipos DECT, es cierto que GrandStream los tiene en la parte monocelda, por así decirlo. Pero bueno, si tuviera que destacar algo de la parte de telefonía Wi-Fi de GrandStream, que creo que es algo diferenciador con otros fabricantes, es quizá pues que tienen todas las partes, en su portfolio podemos encontrar todas las partes del despliegue, ¿no? Hay muchos fabricantes que fabrican puntos de acceso, hay fabricantes que fabrican teléfonos Wi-Fi, pero yo no conozco muchos más, aparte de GrandStream, que tengan esas dos vertientes, ¿no? Tanto la parte de infraestructura como la parte de terminales. Entonces, bueno, pues para aquellos que os decantéis por una solución Wi-Fi, y Jacobo entiendo que va a hablarnos bastante sobre eso hoy, pues yo destacaría eso. No voy bueno, pues a incidir en cosas que ya he repetido bastante en los últimos webinars, más que nada porque veo que además muchos repetís, pero el tema de la web y demás. Así que, oye, pues te cedo la palabra, Jacobo. Yo estoy por aquí también para atender preguntas y voy a abrirme por aquí el canal de chat también, por lo que pueda ir ayudando a Jacobo mientras él expone. Y como siempre, de todas formas, al final hacemos un pequeño Q&A y el que tenga alguna consulta, pues estamos a vuestra disposición. Jacobo, adelante. Perfecto, Guillermo, muchas gracias bueno, una vez más encantado de saludaros. En estos tiempos, perdonar los pelos, pero bueno, es un subproducto de estar encerrado en casa mes y pico y no haber sido muy previsor antes. Guillermo, una cosa sí te pediría, como vamos a dar un webinario que vamos a ir avanzando sobre temas un poco de producto y luego técnicos, es Mm, conveniente que en el momento que haya una pregunta, como siempre, me entras directamente al audio, me paras y vamos resolviendo al vuelo, ¿vale? Por no perder perfecto. el hilo de las preguntas. Muy bien. Ven, pues vamos a empezar. Ahí estamos. ¿Veis la presentación, Guille? Sí, Perfectamente. estupendo. Pues nada, bueno, para los que no conozcáis Gran Stream, si hay alguno que no lo conoce, vamos a pasar rápidamente por esto. Pues esto es una compañía que se fundó en el año 2002, tenemos 18 años ya, somos alrededor de 700 empleados, 600 y pico largos alrededor del mundo. Somos una compañía americana, nuestra oficina central está en Boston y tenemos oficinas de desarrollo y soporte, almacén, etcétera, etcétera, en Los Ángeles y en Texas, en Dallas. Luego las fábricas, pues obviamente están en China, ¿no? Para tener mejor mano de obra, coste, etcétera, etcétera. Tenemos un almacén en Holanda, que es donde surtimos a todos nuestros mayoristas, lo que ha posibilitado que durante esta pandemia que hemos tenido, pues apenas haya habido problemas de suministro y problemas de stock, cosa que hemos agradecido todos muchísimo. Y luego tenemos una oficina de soporte que está accesible a todos vosotros en el Partner Connect, que están en Marruecos, en Casablanca, por razones muy, muy divertidas. Eh, por no alargar mucho toda la parte introductoria, bueno, ya sabéis que Gran Stream es uno de los poquitos, si no el único fabricante de comunicaciones unificadas de nueva generación, por decirlo de alguna manera, no tradicional, que tenemos un portfolio muy completo, ¿no? Dentro de la parte de telefonía, pues cubrimos los terminales, los gateways, los ATAs,
telefonía inalámbrica, centralita, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de audio, vídeo, conferencia. Todo esto mezclado con sistema de webinar cloud, que es el que estamos utilizando ahora, ¿no? IP Video Talk. En la parte de networking, pues tenemos toda la línea de puntos de acceso que vamos a ver hoy en detalle. Y luego tenemos la parte de seguridad con porteros y con unos poquitos productos más que van a salir teóricamente rápido, pero bueno, depende un poquito también de la disponibilidad que tengamos de fábrica y recursos y demás en la parte de cámaras de videovigilancia y un pequeño panel para integración con portero y domótica, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy, como decía Guillermo, vamos a hablar de voz sobre Wi-Fi, que es algo que no es absolutamente nuevo, pero sí que es cierto que el desarrollo y la evolución tecnológica de estándares que tenemos hoy día, pues posibilita que tengamos unas soluciones realmente utilizables, ¿no? Yo empecé a trabajar con un fabricante, creo que era taiwanés, de teléfonos inalámbricos, hará cerca de 10 o 11 años. Y bueno, pues la sensación era que la batería te duraba una hora y la voz se cortaba y a veces no podías hacer el handover de la llamada y no había priorización de tráfico y bueno, era todo muy rudimentario, pero era muy novedoso, efectivamente, ¿no? La realidad hoy día es que, pues, que podemos hacer un despliegue Wi-Fi sin mucho problema. Dentro del despliegue Wi-Fi, pues tenemos dos grandes vertientes. Tenemos la vertiente de la telefonía, vamos a llamarlo fija o de escritorio, y tenemos la telefonía portátil. No la voy a llamar móvil para no asociarla con nuestro teléfono móvil, que bien podría estar incluido dentro de este espectro, ¿vale? En cuanto a la telefonía de escritorio, la telefonía con teléfono fijo, sabéis que tenemos toda la gama de los GXVs que llevan Wi-Fi, la gran mayoría de los GRPs nuevos llevan Wi-Fi, el 1760W también lleva Wi-Fi, lleva cliente Wi-Fi, ¿no? Por no hablar del panel de casa, el altavoz de audioconferencia, es decir, estamos habilitando la conectividad Wi-Fi en la vasta mayoría de nuestro portfolio, porque de verdad creemos que es una manera de reducir los costes de instalación, simplificar el despliegue de la telefonía, especialmente para oficinas pequeñas o lugares donde el simple y mero hecho de tener un despliegue de cableado y coste de mano de obra ya supera lo que es el coste de los equipos de tecnología, por los precios en los que se está manejando el mercado actualmente. En la parte que estamos diseccionando ahora mismo, que es la de telefonía fija, pues no hay mucho problema. ¿Por qué? Pues porque el teléfono lo pones en la mesa, si en esa mesa tienes cobertura, pues vas a poder hablar bien y ese teléfono pues no se va a mover más allá de 20 centímetros de radio, pues, dependiendo de cómo ordenemos la mesa, ¿vale? No tiene mucho secreto. Eso se pone, funciona y funciona siempre. Ya está, punto. ¿Dónde está la miguilla de la cuestión? La miguilla de la cuestión es cuando nos planteamos desplegar un sistema de telefonía portátil sobre Wi-Fi. O sea, lo que habitualmente venimos trabajando con tecnología DECT, de transmisión DECT, ¿vale? Pues ahí vienen los temas. ¿Por qué? Pues porque entra en juego la funcionalidad del propio teléfono, porque lo tenemos colgado del cinturón y se nos cae al suelo, no se nos cae al suelo. Tenemos el tema de la batería, que es un hándicap. Tenemos el tema también de la cobertura. Tenemos el tema del roaming del terminal de una base a otra. Y tenemos el tema del handover del terminal de una base a otra, ¿vale? Para los que no estáis muy puestos en este tipo de tecnologías, el roaming quiere decir pasar de una antena a la siguiente antena acompañando, obviamente, el movimiento de esa persona que lleva el teléfono móvil o el teléfono portátil sin tener una llamada activa, ¿vale? Y el handover es ese proceso de roaming con una llamada activa, es decir, teniendo una llamada en la antena A y pasando esa llamada a transmitir a la antena B sin que se corte esa llamada y sin que ninguno de los participantes en la conferencia note absolutamente nada, ¿vale? Bien, para empezar a entender qué tenemos o qué os podemos ofrecer dentro de este escenario,
pues es importante que veamos qué productos vamos a tener disponibles. Entonces, dentro de la parte de infraestructura, lo que serían las antenas, nosotros obviamente tenemos una gama de puntos de acceso que son los GWN 7600, ¿vale? Dentro de la gama de 7600 pues hay una gran cantidad de modelos que solo difieren en el hardware que tiene cada uno de estos puntos de acceso. Toda la funcionalidad interna es exactamente igual, toda la configuración de software es exactamente igual. Por tanto, todos los puntos de acceso son dual band, es decir, que trabajan en 2,4 o en 5. Luego podéis elegir activar una banda u otra, o ninguna, o lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero vienen con doble banda todos. Todos los puntos de acceso son PoE. Hay algunos que requieren PoE AF, que es el normal, y luego tenemos el PoE AT, que es el de alta potencia, para algunos casos concretos, como el 7610 o el 7600LR, ¿no? Por temas de temperatura, por calefacción, básicamente, o por temas de transmisión y potencia. Todos los puntos de acceso soportan Mesh. Esto quiere decir que si tengo que hacer una red Wi-Fi distribuida, pues puedo poner cualquiera de los puntos de acceso a funcionar. Todos los puntos de acceso que tenemos ahora mismo, menos el 7602 y el 7610, que falta aquí, pero que no lo tienen, son MIMO, es decir, que cumplen el estándar Wave 2. Y a mediados de julio, si no recuerdo mal, tendremos la certificación Hotspot 2.0, que era el único requisito que nos faltaba para ser compatibles con el Wi-Fi for EU, ¿vale? Os lo aviso también. Obviamente tenemos las funcionalidades avanzadas de Wi-Fi y la controladora, bien podéis utilizarla integrada dentro de cada punto de acceso o podéis utilizar la controladora cloud, ¿vale? Bien, dentro de todo este amalgama de funcionalidades y demás, ¿qué puntos de acceso tenemos en portfolio? Bien, pues tenemos todos estos puntos de acceso, ¿vale? Hay alguno que todavía no ha salido al mercado, que os lo voy a ir señalando, pero podéis esperar que vayan saliendo a finales de junio, mediados de julio. Todo depende mucho de cómo nos afecte la situación de pandemia, sobre todo por la parte de transporte, porque estamos teniendo algún que otro problema en los productos nuevos al sacarlos de China, básicamente porque no hay recursos de transporte, sobre todo aéreo, que es el que utilizamos para los nuevos productos, ¿vale? Entonces, bueno, os los he ordenado por rango de precio de izquierda a derecha y por rango de potencia de abajo hacia arriba, ¿vale? En vertical. Entonces, el más pequeñito de todos es el GWN7602. Es un punto de acceso 2x2, Wave 1. Soporta alrededor de unos 80 usuarios concurrentes y tiene la particularidad de que lleva un switch de 4 puertos embebido con PoE Pass-Through. Es decir, que podéis alimentar ese punto de acceso con PoE y tiene una salida de PoE para encadenar otro punto de acceso por cable o conectar un teléfono SIP, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego tendríamos el 7605, que sería la evolución del 7600. Es un poquito más económico a nivel de precio, pero también os tengo que decir que reduce el número de usuarios concurrentes de 450 que soporta el 7600 a 220 que soporta el 7605. Exactamente igual tenemos sus versiones de exterior IP66, ¿vale? Que son el 7600LR y el 05LR. La estética de estos dos cambia. El 7600LR no se le pueden poner antenas externas y el 7605LR se le pueden quitar esos cuernitos que viene de serie y le podéis conectar una antena de cualquier fabricante de antenas Wi-Fi 2,4 o 5 GHz para tener una cobertura diferente de la que tiene ahora mismo. Ahora mismo es una cobertura omnidireccional en todos los puntos de acceso. Si queremos una cobertura sectorial o direccional, en el caso de los puntos de acceso exterior, pues se le quitan esas antenas y se le pueden volver a enroscar. Entonces, de todos estos que os he contado hasta ahora, el 7605LR probablemente va a ser el último que vais a ver en salir a finales de julio, principios de agosto. El resto está todo disponible ya en mayoristas, ¿vale? Y luego tenemos la gama del 3x3. En la gama de 3x3
tenemos el 7610 que está disponible ahora mismo, es un Wave 1 y este se sacará otro modelo que es el 7615 más o menos a finales de junio aproximadamente, que es la evolución del 7610 a Wave 2, pero en este caso va a tener también, va a pasar lo mismo, en vez de tener 200 y pico, 256, baja a 205 usuarios concurrentes. Tampoco es una diferencia muy significativa, ¿vale? Sin embargo, a nivel de ancho de banda, tiene un incremento de manejo de ancho de banda de un 15% con respecto al 7610. Y luego tenemos la línea de 4x4, es decir, de 4 interfaces de radio por cada uno de los 4 antenas por cada uno de los interfaces de radio que tenemos, que son la gama del 7630, ¿vale? El 7630 lo tenemos en dos versiones, en la versión de interior y en la versión de exterior, también con la misma filosofía de las antenas desmontables para que vosotros las podáis reemplazar por el modelo que estiméis oportuno. ¿Vale? Bien, cada uno de estos puntos de acceso pues tiene una cobertura obviamente diferente. O sea, los puntos de acceso de exterior estamos hablando de una cobertura que puede llegar fácilmente sin el datasheet. Estamos hablando de cobertura real para usarlo en telefonía a los 150-170 metros de radio en abierto. ¿Vale? Si miráis el datasheet pues pondrá que llega hasta los 300 y pico, pero bueno, yo estoy hablando de cobertura real. ¿Vale? El 7602 en abierto pues vais a poder llegar alrededor de los 50 metros aproximadamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, dependiendo del sitio en el que lo vayáis a poner, dependiendo de las capacidades que necesitéis, pues podemos optar por un punto de acceso u otro. A nivel de precio, los puntos de acceso oscilan, ¿vale? Desde el equipo más barato, siempre hablamos en PVP, es de unos 74 euros aproximadamente, a unos 180 me parece que vale el equipo más caro, ¿vale? Entonces, para la parte de precios, podéis hablar con vuestro comercial que os pondrá al día enseguida, ¿vale? Bien, esto es la parte de infraestructura. Y luego tenemos la parte de los terminales. En la parte de los terminales ahora mismo tenemos dos modelos. El que más seguro que conocéis porque lleva ya un año en el mercado es el WP820, que es el que tenéis en pantalla, ¿vale? Soporta Wi-Fi dual. ¿Esto qué quiere decir? Que podéis conectar el teléfono tanto en 2,4 como en la banda de 5 GHz. Ahora bien, recomendación. La banda de 2,4 GHz, como lleva la mitad de frecuencia, tiene mejor calidad de transmisión a más distancia que la de 5 GHz. Por tanto, cuando hagáis una implementación de esto, a la hora de configurarlo, os aconsejo que creéis un SSID solo de 2,4 GHz para los terminales. Que lo creáis doble, no pasa nada. Que lo queréis poner a 5, sigue sin pasar nada. Pero el mejor rendimiento lo vais a tener en la red de 2,4, siempre y cuando no esté sobresaturada, es decir, hay que hacer estudios de cobertura y demás, ¿vale? Pero igual que haríais en DECT, ¿eh? Pero bueno, os aviso que es recomendable que uséis la de 2,4. Bueno, la voz siempre es en alta definición. Podéis utilizar el códec de voz IP que más os guste, el G711, G722, G729, etcétera, 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 ¿vale? Tiene cancelación de ruido activa, soporta dos cuentas SIP simultáneas y dos líneas concurrentes, es decir, dos llamadas concurrentes, podéis hacer conferencia 3 desde el propio terminal o una llamada con cada cuenta, en fin, lo que vosotros queráis. En este caso, el terminal tiene Android 7, que en principio se diseñó para soportar aplicaciones. Pero bueno, la realidad es que hoy día tampoco hemos tenido peticiones de clientes para montarlo aquí y bueno, pues habría también consideraciones de batería, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tiene una cosa muy chula, es que lleva acelerómetro incluido. Entonces, esto nos permite en el software del teléfono fijar acciones dependiendo de si el teléfono está en vertical, si está en horizontal, si se está moviendo, si no se está moviendo, si detecta un golpe, por la típica funcionalidad de man down, ¿no? Si hay un accidente, se puede configurar un botón de pánico, ¿vale? Y una cosa muy chula es que tienen en el lateral, no sé si vais a ver el ratón ahora mismo, este botoncito que se ve aquí, espero que lo lleguéis a ver, es el botón de Sí, se ve, Push se to ve. Talk. Con ese botón de Push to Talk nos va a permitir hacer una función parecida a lo que sería un walkie-talkie.
Y ahora, esta función de push to talk, ¿cómo funciona? Pues creo que lo vamos a ver más tarde. Os lo digo porque creo que tengo una filmina específica para esto. Un segundo que voy a comprobar que esto sea así. Sí, os cuento luego un poquito más en detalle de qué va el tema del push to talk, ¿vale? Bien, ahora hace nada, 10 días escasos, hemos lanzado un terminal nuevo, ¿vale? Es el WP810. Este es el terminal de gama media, ¿vale? Y este es el terminal, el 810 es el terminal de gama baja. Es más pequeñito físicamente que el 810. La pantalla pasa de ser de 2,4 a 1,8. Para los que conocéis los terminales DECT nuestros, es exactamente el mismo molde que el DP722, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el terminal DECT y el terminal Wi-Fi? Aparte de la electrónica que lleva dentro, las teclas de los terminales Wi-Fi son en plata, como las estáis viendo ahora. Y las teclas de los terminales DECT son en color negro, en color antracita, ¿vale? Exactamente igual que el otro, tiene dual band, alta definición, todos los códecs, lleva 2 cuentas SIP, 2 líneas, el display es un poquito más pequeño. La batería, aunque efectivamente certifican que dura 6 horas, es exactamente la misma que lleva el terminal grande, ¿vale? Con lo cual, la vida útil de la batería debería ser un poquito superior. No, todavía no alcanzo a entender por qué han puesto 6 horas, pero bueno, es así. Lleva sensor de proximidad, igual que el 820, y lleva push to talk exactamente igual que el 820. Al ser un poquito más pequeño, pues obviamente se reduce el precio. ¿Cuánto? Pues se reduce casi un 35%. Estaríamos hablando de un terminal que ronda los 120 euros aproximadamente, ¿vale? Todo esto obviamente PVPs. Vale. ¿Y qué más viene a lo largo de este año? Bueno, pues a lo largo de este año vienen otros 2 modelos de terminal, el WP825 y el WP850. El WP825 es exactamente igual que el WP820, pero viene ruggedizado. Es decir, va a venir con certificación IP67, protección para polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego teníamos el 800, el WP850. Ese os lo puedo enseñar ahora mismo. Voy a desactivar la presentación un momento. Espero, perfecto. Vale, el WP850 os lo puedo enseñar. Por circunstancias pandémicas varias, la fecha de lanzamiento que iba a ser en verano, pues se ha pospuesto un poquito más, probablemente para Q3, Q4 de este año, ¿vale? Pero bueno, yo tengo aquí una muestra que me traje de Lise de Holanda y os lo voy a poner en pantalla, que espero que lo veáis. ¿Vale? Vale, pues este es el WP850. Y no os equivocáis, es un teléfono móvil con 4G, con 3G, con LTE, con su tarjeta SD, tiene su cliente Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y sí, es un producto bueno, si lo veis por ahí, es de gran stream, quiero decir que es un teléfono nuestro. Lleva sensor de huella, flash, cámara frontal, cámara trasera. Aparte de esto, que es lo que lleva, que es más chulo, es que lleva en la parte frontal un lector de código de barras y NFC, que creo que os puedo enseñar cómo funciona, porque yo tenía una cajita por aquí. Aquí está. ¿Vale? Entonces, en este caso, arrancaríamos, a ver si soy capaz de organizarme a ciegas, la aplicación de lectura de código de barras, borramos los resultados, me cojo un código de barras de una caja cualquiera y con el botón amarillo puedo hacer la lectura, ¿vale? Y veis ahí que sale la lectura. Entonces, ¿esto para qué es? Es un terminal de gestión almacén, ¿vale? Es IP60 no sé si era 67 o 68, ya no recuerdo el datasheet, pero vamos, es un terminal de almacén, soporta agua, soporta caídas a 2 metros y obviamente también lleva lector NFC. El sistema operativo que lleva es Android 8, será actualizable a Android 10 cuando salga y se pueden instalar cualquier tipo de aplicaciones con Google Play, es decir, que vais a poder utilizar SAP, Navision, Zoho, etcétera, etcétera, etcétera.
¿vale? Cualquier aplicación que tenga, digamos, que tenga disponibilidad de cliente Android, o podéis hacer vuestros propios desarrollos. Volvemos a la presentación. Vale, visto lo que viene, que como veis, pues es un portfolio bastante extenso de terminales, lo siguiente es que tenemos que ver en la parte de implementación Wi-Fi comparándolo con DECT, ¿vale? Cuando lo comparamos con un sistema DECT, la cobertura de las antenas DECT solo sirve para el DECT, ¿vale? En el caso de la red Wi-Fi, pues es una red multiservicio, es decir, que puede dar cobertura tanto a la parte de datos como a la parte de voz sobre Wi-Fi, como a la parte de hotspot, etcétera, etcétera. Es decir, es multiservicio. Podemos reutilizar la infraestructura existente. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que utilizar los puntos digamos, los puntos de acceso de Gran Stream para conectar los teléfonos de Gran Stream. No. Podéis utilizar los teléfonos Wi-Fi de Gran Stream con cualquier otro fabricante, ¿vale? Obviamente hay unas cosas que deberéis de observar y debéis de configurar adecuadamente. Son sobre todo los estándares de fast roaming que vamos a ver ahora en detalle, ¿vale? Pero es súper importante que entendáis que a la hora de desplegar estos terminales Wi-Fi van a funcionar en cualquier punto de acceso. El secreto de que lo hagan muy bien o de que no lo hagan tan bien va a estar principalmente en cómo van a manejar una llamada que está en curso en el salto de una antena a la otra, ¿vale? Otra cosa súper importante es que hay vía de desarrollo, es decir, la parte de tecnología Wi-Fi está en pleno auge ahora mismo. Seguro que ya estáis empezando a oír que está saliendo el Wi-Fi de 6 GHz, que va a utilizar la banda de obviamente 6 GHz, el Wi-Fi 6, que va a dar muchísima más velocidad y muchísima más tal. Pensar que una llamada SIP ocupa 100K, es decir, que al teléfono le va a dar igual que utilicéis 2,4, 5 o 6, siempre y cuando tengáis disponible. Otra cosa es que vayamos a pasar vídeo, que vayamos a pasar tal, pero para la voz, con un ancho de banda mínimo, inclusive con el estándar B que ya nos daba 11 megas, fíjate, ya puedes pasar por allí cerca de 100 llamadas concurrentes, ¿no? Es decir, ¿qué más flexibilidad tenemos? En un punto de acceso, ¿vale? Nosotros podemos registrar sin ningún problema 100 terminales de forma simultánea. En una antena DECT habitualmente suelen restringirse a 25 o 30 terminales, de los cuales, con suerte, vas a poder hablar 8 a la vez. En una antena Wi-Fi eso no va a ser un problema mientras tengas ancho de banda disponible. O sea, podemos garantizar sin ningún tipo de vergüenza que podríamos manejar en una antena Wi-Fi cerca de 50-60 conversaciones concurrentes, cosa que en DECT es impensable, ¿vale? Sí es cierto que la parte DECT pues, podría tener un poquito más de cobertura porque trabaja en los 800 MHz, ¿no? Una frecuencia 3 veces más baja que la de 2,4 en Wi-Fi. Pero también es cierto que el coste de una antena Wi-Fi, estamos hablando de unos 70-80 euros aproximadamente, y el coste de una antena multicelda, pues no va a bajar de 300 o 400 euros, siempre hablando de PVPs, ¿vale? Los terminales DEC, por contra, son algo más baratos que el Wi-Fi, pero tampoco os vayáis a pensar que son mucho más baratos que los terminales Wi-Fi que tenemos ahora mismo de gama baja, si queréis un terminal en condiciones. Si nos vamos a ir a un terminal que no vais a ver la pantalla, etcétera, etcétera, pues obviamente podéis encontrar terminales DEC en el Alcampo o en una gran superficie por 20 euros, ¿no? Entonces, bueno. Como os decía, también nosotros tenemos Push to Talk, que es una funcionalidad que yo he visto muy raramente en DECT, ¿vale? El Push to Talk funciona de dos maneras. Tenemos un Push to Talk nativo dentro de cada familia de producto. Es decir, hay un Push to Talk nativo en los terminales DECT y hay otro Push to Talk nativo en los terminales Wi-Fi. Esto funciona para hacer una labor de walkie-talkie, ¿vale? Con 12 canales, que no son canales, son direcciones de multicast que se pueden sintonizar por cada uno de estos dispositivos. Existe también la posibilidad de hacer otra forma de multicast que es el paging, ¿vale? SIP.
Entonces, si configuramos los terminales para hacer paging, ya estamos con esa funcionalidad extendiendo el push to talk a todo el portfolio de GrandStream. Es decir, que yo puedo apretar el botón de mi terminal portátil, ya sea DECT o ya sea terminal Wi-Fi, y ese mensaje podría salir por los altavoces GSC 3510, por ejemplo, de megafonía SIP, o lo puedo sacar en un altavoz manos libres de un terminal SIP o en una pantalla de control del GDS o cosas por el estilo, ¿vale? Estaríamos hablando de un sistema de megafonía integrado 100% dentro de la plataforma de comunicaciones unificadas. Para esto es conveniente que incorporéis dentro del sistema una UCM en la que vais a poder hacer grupos de megafonía. Y dentro de esos grupos de megafonía, pues lo que vais a poder hacer es elegir, oye, voy a hacer vamos a imaginar un supermercado. Pues voy a poner un anuncio en la zona de carnicería. Y entonces solo los elementos que estén en la zona de carnicería pues recibirían ese anuncio de megafonía, ¿vale? Obviamente luego podéis definir prioridades, si puede interrumpir llamadas, si no, etcétera, etcétera. Todo es como muy configurable, ¿vale? Dentro de la parte Wi-Fi también podemos recibir la señal de vídeo de dispositivos en nuestro terminal móvil. Lo que no tenemos es cámara, cuidado. Podemos recibir señal de vídeo. Entonces, exactamente igual que haríamos con un videoteléfono, si alguien nos llama al videoportero, yo puedo tener mi terminal portátil, el 810, el 820, ver quién me llama desde la calle en la pantalla de mi terminal Wi-Fi y abrir la puerta o no, o hablar con él directamente desde mi terminal portátil, cosa que en un DECT es impensable. ¿Por qué? Pues porque no hay ancho de banda disponible para hacer una videollamada, ¿vale? Y con la parte de Wi-Fi, pues todas esas cosas son obviamente posibles, ¿vale? Y a nivel de precio, os he puesto aquí dos ejemplos, ¿vale? Y veréis que los dos ejemplos no son iguales. ¿Por qué? Porque como os he dicho, las antenas DECT suelen tener más cobertura, que no es el doble, cuidado, no os vayáis a engañar, suelen tener más cobertura que el Wi-Fi. Simplemente porque no digáis que juego a mi favor, he duplicado el número de antenas y no de las más baratas de Wi-Fi sobre las antenas de DECT multicelda. Y he puesto en ambos casos 10 terminales, ¿vale? PVP en la solución Wi-Fi nos saldría por 1.919 euros y la más económica en DECT rondaría los 2.750. Esto con precios que tengo de One Direct, Amazon, etcétera, etcétera. O sea, son precios de mercado, por decirlo de alguna manera. Y en fabricantes que necesitan una controladora que no va incluida dentro de la antena DEC, ya nos subiríamos a 3180. Es decir, el despliegue Wi-Fi ya no es muy caro, que era el cliché que teníamos. Si os ponéis a echar números veréis que no es caro en absoluto. El siguiente momento es, bueno, pero es que la tecnología no está madura, la tecnología está madura. Lo único que tenemos que asumir es que es un sistema de despliegue de voz y que no vamos a utilizar nuestro móvil para ver un vídeo de YouTube ni vamos a mandar un correo. Vamos a mandar voz, que es un sistema crítico. Al ser un sistema crítico, es conveniente que tratemos eso y ese despliegue como un sistema crítico y se hagan unos estudios de cobertura en condiciones. ¿Qué vamos a ver ahora? Es muy sencillito, ¿vale? Y bueno, poco más, de verdad, echar un vistazo, hacer cálculos porque merece mucho la pena. Cuanto más grande sea el área que tenemos que cubrir por número de usuarios o número de terminales que tengamos, más económico va a salir el sistema Wi-Fi, ¿vale? Recordar que en GrandStream no hay ningún tipo de licenciamiento, ni por antenas, ni por funcionalidad, ni por número de usuarios, ni por licencias de software, ni SSUs de software, ni nada por el estilo. Lo compráis, lo ponéis a funcionar y listo, ¿vale? Bien, pues vamos a entrar un poquito en el detalle técnico que creo que es muy importante que conozcáis, ¿vale? Cuando hablábamos de que podéis utilizarlo con cualquier punto de acceso. Sí, lo podéis utilizar con cualquier punto de acceso, ¿vale? Pero para hacer bien el roaming y el handover, que recordamos es pasar con el teléfono móvil de una antena a la otra, teniendo o no teniendo llamada, os hacen falta tres estándares del IEE, ¿vale? Del Engineering Task Force.
del Internet Engineering Task Force. Son el 802.11 R, K y V. Ahora os voy a explicar qué hace cada uno, ¿vale? Pero básicamente estos estándares son los que ayudan a hacer un traspaso de llamada y traspaso de celda de una manera eficiente. ¿Y qué pasa, Jacobo, en el caso de que esté utilizando Radius y tal? Bien, pues en Radius también hay protocolos estándares, que son el Preserved Key Caching y el OKC, ¿vale? Con lo cual, el Fast Roaming y el Fast Handover está garantizado, tanto si utilizáis autenticación por contraseña, por Preserved Key, o con Radius, con intercambio de certificados. Bien, entramos en el R, por ejemplo. Bien, pues el estándar R lo que hace es acortar la autenticación de un terminal. Me da igual que sea un terminal Wi-Fi de gran stream o que sea vuestro teléfono móvil Samsung S9 que ya tiene estos estándares también, ¿vale? Reitero, son estándares de industria. Entonces, este estándar R lo que hace es evitar que el cliente se tenga que volver a registrar, a volver a intercambiar la contraseña y todo este proceso que hace cada vez que salta de una antena a otra. Y parece que no, pero se van unos pocos milisegundos en hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las antenas ya saben todos los clientes que están conectados al resto y entonces aceptan la clave o el digest de autenticación que ya tenga de otra antena, ¿vale? Luego tenemos el estándar K. Esto da información al cliente de los APs que están alrededor de su posición y les da información de recepciones de señal, calidad de señal, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evitar que el cliente no tenga que estar haciendo un site survey cada vez que intenta cambiarse de punto de acceso. Una vez más, ahorramos un poquito de tiempo, ¿vale? Y el estándar V básicamente lo que hace es ayudar o darle un empujoncito al terminal cuando el RSSI del terminal, la calidad de señal del terminal en la antena en la que está conectada es peor de lo que podría tener en otra antena, ¿vale? Entonces, con estos tres estándares lo que hacemos es conseguir una transición rápida del cliente de una antena a la otra. En nuestros puntos de acceso hay una funcionalidad que se llama Voice Enterprise. Si le picáis en esa funcionalidad, vais a poder habilitar o los tres estándares o cada estándar de uno en uno. Esto lo tenéis disponible en Aruba, lo tenéis disponible en Meraki, lo tenéis disponible en otros fabricantes, ¿vale? Hay fabricantes de gama baja muy populares que no tienen los estándares de fast roaming, ¿vale? Tengo clientes que han montado mis terminales Wi-Fi en ese fabricante muy popular y no han tenido problemas, ¿vale? Pero yo no, obviamente GrandStream no puede garantizar que tengáis un fast roaming en condiciones si no se cumplen esos estándares. Pero vamos, mirad los datasheets de los fabricantes de Wi-Fi que tengáis, porque esto es algo muy común hoy día, ¿eh? La mayoría de los fabricantes, si no lo tienen, están haciendo esfuerzos por tenerlo. Bien, entonces, ahora os expongo una prueba que hemos hecho nosotros en laboratorio en tiempo real, ¿vale? Con una UCM, un 3275 y un 820. Ese 820 se registra a la red Wi-Fi con WPA2 y Radius, ¿vale? Se hace una llamada del terminal 820 al 3275 y se hace un movimiento físico del terminal de una antena a la otra, ¿vale? Fijaros que abajo pone que el objetivo de transición son 150 milisegundos. ¿Por qué? Porque el oído humano no detecta cortes en el sonido menores a 150 milisegundos. Sin embargo, sí detecta interrupciones de sonido por encima de ese valor, ¿vale? Por tanto, asumiendo que siempre hay corte, tanto en Wi-Fi como en DECT, ¿vale?
Guille, ¿estáis? ¿Me Ahora oyes? sí, sí, parece que nos hemos caído. Hemos caído por lo menos unos pocos. Sí, yo también, no sé qué ha pasado. Eh, No sé si ha vale. sido mi videoconferencia o qué. Bueno, Mm, pam, seguimos. vale. ¿Ves la presentación? Guille, ¿ves la presentación? Perdona, que estaba muteado, Jacobo, sí. Ah, Eso vale. es. Mm. Se ve en modo presentador, no a pantalla completa, ¿vale? Vale. Eh, Y ahora ya bien, ¿no? ahora mismo aún no. Vemos la transparencia del resultado del test Vale, sin utilizar perfecto. el Voice Pues Enterprise. justo donde nos hemos quedado antes, vale. Eso Pues es. entonces, bueno, lo que veis aquí es lo que os decía, una llamada haciendo el handover de la llamada en la que se pierden de 17 a 18 paquetes, ¿no? Pues lo que implica una interrupción en la voz de 340 a 360 milisegundos, ¿vale? Y luego tenemos el siguiente caso, que es con el Voice Enterprise habilitado. En este caso, al habilitar los protocolos de Fast Roaming, lo que conseguimos es reducir ese tiempo de 80, digamos, de 300 y pico a 80-100 milisegundos, que está por debajo de los 150. Por tanto, no hay un corte dentro de la voz. Es importante entender que la llamada nunca se va a cortar, ¿vale? Lo que vamos a perder es el audio en ese breve intervalo de tiempo, ¿vale? Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta dentro de los despliegues es, como hablábamos antes, son los estudios de cobertura, ¿vale? Es importante colocar bien las antenas, ¿vale? Y que haya una cobertura homogénea. Por tanto, en este ejemplo, que es súper conocido porque ya lo he utilizado un montón de veces, pero no me canso de contarlo, ¿vale? Vemos que tenemos un auditorio en la parte inferior izquierda y que hay una zona, una puerta que está sin solapar, está sin cobertura, ¿vale? Efectivamente, donde va a estar la gente tenemos cobertura, pero tenéis que pensar que cuando se lleva un teléfono portátil, pues generalmente es la gente de mantenimiento. Entonces, hay que cubrir las áreas de paso a la vez que es las áreas en las que la gente se suele parar, ¿vale? Perdona, Y Jacobo, luego, la transparencia que vemos todavía es la 22, porque está ya hablando del plano, del auditorio, ¿no? Y solamente sí, estamos en la transparencia 22 todavía. joder, Y tú hablas de la 24, creo, ¿no? vamos a ver, Por poder espera un segundo. seguirte en el plano de... Sí, claro, claro. Ahora, A perfecto. ver, anda. Vale. Sí, perfecto. Entonces, como os decía, volvemos a repetir. Abajo a la izquierda tenemos un auditorio y tenemos esta zona en la que veis aquí el ratón que no tendría cobertura. Por tanto, las zonas de paso es importante que las cubramos para no tener ningún tipo de problemas o interrupciones. Es importante cubrir los pasillos, cubrir las escaleras, en fin, toda esta zona que habitualmente en DECT se hace el estudio de cobertura, pero que muchas veces cuando llegamos a un hotel, por ejemplo, con wifi, se da importancia a que la zona del bar esté cubierta, pero, por ejemplo, el almacén del bar, que es donde suele ir el camarero a recoger las cajas pues de Coca-Colas o de lo que toque, ahí no se pone cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Que el camarero pierde la llamada cuando se mete en las zonas de servicio, ¿vale? Es decir, hay que pensar en el estudio de cobertura Wi-Fi como si fuese una infraestructura crítica para la voz y que hay que tener cobertura no solo en las zonas comunes, sino en las zonas de servicio también, ¿vale? Reitero esto porque la cruda realidad es que a día de hoy la gran mayoría de infraestructuras Wi-Fi no se han planteado así. ¿Por qué? Porque estaban planteadas principalmente pues para huéspedes o para clientes que llegaban, se sentaban en su silla y cogían el móvil y por tener wifi, ¿no? Tipo Starbucks, por llamarlo de alguna manera.
si vamos a meter telefonía sobre Wi-Fi, hay que hacer un despliegue Wi-Fi asumiendo por dónde van a estar esos usuarios de telefonía, no solo los usuarios que van a utilizar los datos, ¿vale? Y en la parte superior derecha de la pantalla veis dos zonas que, a ver, esto es en plan de dibujo, pero no hay solapamiento entre las dos celdas, ¿vale? En Wi-Fi no es necesario que haya solapamiento. En DECT es crítico que las celdas vayan sincronizadas, ¿vale? Y muchas veces exigen que una celda vea a la otra, es decir, que estén solapadas sí o sí. En Wi-Fi no nos hace falta porque es una transmisión asíncrona, ¿vale? Pero es súper importante que tengamos un poquito de solapamiento si queremos tener un fast roaming o una transmisión suave de las comunicaciones, ¿vale? Súper importante. Esto da igual, reitero, que estemos hablando del fabricante A o el fabricante B o el fabricante Grand Stream. Es súper importante que hagamos un estudio de cobertura en condiciones a la hora de desplegar las antenas, ¿vale? Y luego hay otra cosa importante. Hay un parámetro que se llama RSSI. Vosotros en las antenas de Grand Stream podéis fijar por SSID que los clientes tengan que tener un mínimo de calidad de transmisión, un SSID mínimo para acceder a esa antena. Y si no, cambiarlo, ¿vale? Así obligamos a que el terminal siempre esté conectado con una buena calidad de conexión, porque hay veces que cualquier cliente se vuelve cariñoso a un punto de acceso y no quiere soltarlo, ¿vale? Entonces, el RSSI mínimo, ojo, dato importante, para la telefonía Wi-Fi está en los menos 68, menos 70 decibelios, aproximadamente, ¿vale? Cuanto más subáis ese número, es decir, si lo metéis a menos 63, menos 65, requeriréis más señal, ¿vale? Pero a menos 68 trabaja bien. Esto se configura en los puntos de acceso en infraestructura, pero en los terminales portátiles también tenéis ese parámetro. Es decir, que independientemente de lo que configuréis en la red Wi-Fi, en el terminal también podéis fijar si queréis que se conecte solo a 5, si queréis que se conecte solo a 2,4, si queréis un RSSI u otro, ¿vale? Si queréis activar el fast roaming o no. Os lo digo ¿por qué? Porque hay veces que vais a veros en la situación de que tenéis que implementar la telefonía Wi-Fi en una infraestructura Wi-Fi que no es vuestra, que no controláis o que no cumple los parámetros o que directamente no quieren daros la flexibilidad de configuración, ¿vale? Por tanto, que sepáis que esto es configurable tanto en el terminal como en los puntos de acceso de infraestructura, ¿vale? Y bueno, disculpar por la interrupción, que ya miraré a ver qué es lo que ha ocurrido, pero nos ha pillado casi terminando el webinario. Muchísimas gracias por la atención, espero que haya sido útil para vosotros. Voy a quitar la presentación ahora mismo y miramos a ver si tenemos algún tipo de pregunta, duda, que es el momento. Si queréis hablar para hacer las preguntas, tenéis abajo más o menos por aquí el botón del micrófono, una bolita naranja, podéis hacer las preguntas en vivo. Si no, pues tenéis la parte de chat. Creo que ha sido muy convincente y clarificador porque no tenemos preguntas. Vale, perfecto. Pues nada, oye, muchísimas gracias a todos por asistir y un placer nuevamente. Muy bien. Gracias, Jacobo. Venga, hasta luego.